el doctor Edgar Yontó Cornejo es graduado en la Universidad Pedro Luis Gallo, hizo su pregrado en la Facultad de Ciencias Biológicas y ha hecho sus estudios de doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en el Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo. Él tiene un background, publicaciones y también una formación al lado de un distinguido profesor, el doctor Jacques Farag, quien lo ha formado como doctor. Actualmente está en el Instituto de Sao Paulo, en el Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo, como un postdoc en el laboratorio también del doctor profesor Jacques Farag. Lo dejo con ustedes al doctor Edgar Yontó para que él dé a continuación paso a su disertación. Bien, Edgar. Sí, Pedro, gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Vamos a ver. Sí, puedes ya dar pase a tu conferencia, Edgar. Creo que tienes que, Pedro, salir. Bueno, ahora creo que sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí, bueno. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Pedro. Como Pedro les mencionó, yo actualmente me encuentro trabajando en el Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo, en el laboratorio de biología estructural de proteínas, de sistemas de secreción de proteínas, a cargo del profesor Dr. Chuck Farag. Bueno, hoy les voy a contar parte de lo que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años, desde que comencé mi doctorado aquí en el laboratorio, y parte de lo que venimos también haciendo durante mi postdoctorado. Bueno, nosotros en el laboratorio, una de las líneas de investigación está basado en esta estructura bacteriana conocida como virus tipo 4 en Xanthomonas, ¿ya? Específicamente en la especie de Xanthomonas citri. ¿Y por qué Xanthomonas citri? ¿Por qué es de interés esta bacteria? Bueno, Xanthomonas citri es la causante de una enfermedad llamada cancro cítrico, que es una de las enfermedades más importantes que afecta a la citrocultura a nivel mundial, ¿no? Y se caracteriza porque va a reducir la productividad de las plantas que son afectadas y por inducir una caída prematura de los frutos, en este caso de las naranjas, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar, por ejemplo, lesiones que son causadas por esta bacteria. Y son lesiones necróticas de un color marrón, como se puede ver tanto en hojas o en tallos y en frutos. Y estas lesiones son características porque alrededor de ellas se encuentra un halo de color amarillo, característicos de esta enfermedad. Cuando la bacteria afecta estas plantas, estos productos, tanto las plantas como los frutos, ya no pueden ser comercializados y esto va a generar una enorme pérdida económica en los diferentes estados que exportan estos productos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil, el estado de Sao Paulo es uno de los principales productores de jugo de naranja. Entonces, cuando esta bacteria afecta a estos cultivos de planta, estos cultivos de naranja,
ya no se pueden ser comercializados y generan enormes pérdidas económicas, ¿no? Entonces, Xanthomonas citri, que es la subespecie citri, que es la bacteria modelo de nuestro laboratorio, es una bacteria, es una gamma proteobacteria gran negativa, de forma basilar, como ustedes pueden observar en esta imagen, y el tamaño de esta bacteria varía entre 1 a 3 micrómetros. Las colonias de Xanthomonas son bien características, porque ellas presentan una pigmentación amarilla a causa de una sustancia conocida como xanthomonadina, que esta sustancia es importante para la bacteria porque le permite protegerse de daños producidos por la luz. Además de eso, la bacteria también produce una goma conocida como goma santa, que le da esa característica mucosa y brillante que podemos ver aquí en las colonias de Xanthomonas, ¿no? Estas son unas características bien generales de la enfermedad y de la bacteria, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante estudiar Xanthomonas, además de que es una bacteria fitopatógena, ¿no? Xanthomonas también es interesante porque ella es capaz de producir, ella tiene varios sistemas de secreciones bacterianos que son muy importantes para la bacteria y además de poseer varios factores de virulencia. Entre los que podemos destacar, entre los factores de secreción bacterianos, tenemos el sistema de secreción tipo 3, que es un sistema que produce, que transfiere efectores, es decir, algunos proteínas y o enzimas hacia las células vegetales, siendo importante para la aparición de esos síntomas que mostré en la figura anterior. Otro sistema que es importante o interesante de estudiar es este sistema de secreción tipo 4, que por muchos años en muchas bacterias es un sistema que participa en procesos de conjugación bacteriana, ¿no? Pero en Xanthomonas recientemente fue descubierto que en Xanthomonas este sistema no realiza esa función, pero tiene una función diferente que se encarga de matar a otras bacterias que están compitiendo con Xanthomonas por el ambiente donde se encuentra, ¿no? Otro sistema que también es interesante hablar es ese sistema de secreción tipo 6, que fue recientemente mostrado que este sistema es utilizado por Xanthomonas para protegerse de algunas amebas predatorias, ¿no?, asegurando de esta forma la viabilidad de la bacteria. Entonces, además de esos sistemas de secreción que acabo de mencionar, bacterias también Xanthomonas produce otros sistemas de secreción, como el sistema de secreción tipo 2, que permite eliminar hacia el medio externo toxinas o enzimas degradativas. Además de eso, también presenta otros factores de virulencia, como por ejemplo el flagelo o el pilus tipo 4, que es el sistema que yo les voy a hablar hoy, ¿no? Bueno, en mi laboratorio en particular está enfocado en estos 4 sistemas principalmente, en el sistema de secreción tipo 3, el sistema de secreción tipo 6, el sistema de secreción tipo 4 y en el pilus tipo 4. Esas son las 4 principales líneas de investigación que se desarrollan en el laboratorio donde yo trabajo. Entonces, ¿qué es el pilus tipo 4? De una manera bastante general, podemos decir que el pilus tipo 4 son filamentos muy finos, de aproximadamente 7 nanómetros, como se puede observar aquí, en esta imagen, y el tamaño que ellos poseen puede llegar hasta varios micrómetros de longitud, ¿okay? Estos filamentos son formados por pequeñas subunidades conocidas como pilinas, por miles de esas subunidades. Miles de esas subunidades forman esos filamentos conocidos como pilus tipo 4. En esta imagen, que es una imagen de
de microscopía electrónica, de transmisión electrónica, podemos ver células de Xanthomonas citri que están expresando el pilus tipo 4, y este pilus tipo 4 está principalmente localizado en el polo en uno de los polos de la bacteria, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras bacterias, como en el caso de Neisseria, donde podemos ver que la formación de los pilus está distribuido a lo largo de todo el cuerpo bacteriano. El pilus tipo 4, él está envolvido o participa en varios fenotipos bacterianos, participa en varias funciones bacterianas. Entre algunas de ellas está involucrado en motilidad, un tipo de motilidad conocida como twitching, en agregación y formación de biofilm, en la adherencia, permitiendo reconocer ciertos sustratos o el hospedero en donde la bacteria se va a adherir. Recientemente se viene estudiando que también es importante para la captación de DNA externo en algunos tipos de bacterias. En algunos tipos de bacterias también ha sido responsable porque ayuda a la secreción de ciertos tipos de proteínas. También está envolvido en quimiotaxia, en procesos de virulencia, ¿no?, en algunos tipos de bacterias, y actualmente también se viene, o es interesante, o se ha interesado un poco más en lo que es el pilus tipo 4, porque actúa como un mecanismo como un receptor para la entrada de ciertos tipos de bacteriófagos. Bueno, el pilus tipo 4 es una estructura bastante dinámica, y en el sentido de que ocurren varios ciclos de extensión o de biosíntesis, que es la formación del pilus, y ciclos de retracción o despolimerización del pilus. Entonces, esos ciclos de polimerización y despolimerización, o de biosíntesis o retracción del pilus tipo 4, ellos son importantes para todos los fenotipos en que este sistema está envolvido. Aquí podemos ver un video de una célula de Pseudomonas aeruginosa, que ella produce pilus tipo 4. En este caso podemos ver los filamentos aquí, por ejemplo, de pilus tipo 4, y vamos a observar cómo la bacteria es capaz de retraer esos pilus. Entonces, si ustedes ven que la bacteria es capaz de extender el filamentos y de retraerlos. Entonces, son mecanismos, o el pilus tipo 4 son estructuras altamente dinámicas, ¿no? Aquí podemos ver otro video de células de una célula de Pseudomonas, que él está haciendo un tipo de motilidad que les había mencionado anteriormente, conocida como twitching, donde la bacteria es capaz de extender el pilus se adhiere en el sustrato o en la superficie, y cuando él es retraído, la bacteria se desloca del punto A hacia el punto donde se encuentra el pilus, o donde se adhirió el filamento, ¿no?, el pilus tipo 4. Entonces, ese tipo de motilidad donde la bacteria extiende el pilus, se adhiere, se retrae y permite el deslocamiento es conocido como motilidad tipo twitching. También mencioné que el pilus tipo 4 él está envolvido en la agregación y en la formación de biofilm. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, inicialmente se puede imaginar a las bacterias libres en su forma planctónica, en medio, ya sea en medio líquido o sobre superficie, moviéndose ya sea por flagelo en medio líquido o sobre una superficie utilizando pilus tipo 4. Pero cuando ella detecta algún tipo de señal que puede ser adversa a la viabilidad de las bacterias, por ejemplo, escasez de nutrientes o la presencia de antibióticos, eso desencadena una cascada de señales que hace que la bacteria pase de su forma planctónica, de su forma móvil, hacia una forma más sésil, y se adhiere en la superficie, se queda fixa en la superficie, que se llama a una adherencia irreversible.
Esa adherencia en la superficie lleva a una agregación celular y a la formación de microcolonias. Esa formación de microcolonias es favorecida también por la formación de un exopolisacárido que rodea a esas células, protegiéndolas del medio externo, ¿no? Una vez formada esta microcolonia, las bacterias que se encuentran dentro de esta matriz extracelular comienzan a dividirse, a crecer, hasta llegar a la formación de un biofilme maduro. Una vez que el biofilme está maduro, la bacteria toma la decisión de quedar en ese biofilme o liberar algunas de estas bacterias en su forma planctónica para poder migrar hacia otros ambientes y colonizar otros ambientes y repetir el ciclo que se conoce como, que hemos observado aquí. El virus tipo 4 también está envolvido en la captación de DNA externo, de DNA exógeno, y eso ha sido recientemente conocido o demostrado, ¿no? Recientemente se demostró en el 2018 en bacterias de Vibrio cólera, donde nosotros podemos observar, donde se observa también que la bacteria es capaz de formar un pilus, ¿no? Aquí en verde, ven la bacteria y el pilus formado en color verde, y el DNA marcado en color rojo. Cuando la bacteria extiende el pilus, se adhiere a una molécula de DNA externa, y cuando el pilus es retraído, la molécula de DNA es incorporado dentro de la bacteria. Entonces, este es un mecanismo de transferencia horizontal de genes, lo que va a permitir que las bacterias puedan adquirir cierta resistencia a antimicrobianos, por ejemplo. Pero, ¿qué hay detrás de el mecanismo? ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que están, en el que está involucrado el virus tipo 4? ¿Cómo es que esta estructura es formada? ¿Cuáles son los componentes que permiten la formación del virus tipo 4? Entonces, aquí podemos ver una imagen de un gráfico de cómo sería la estructura del virus tipo 4. Generalmente es pensado que el virus tipo 4 está formado por 4 grandes subcomplexos. El primer subcomplejo, que es conocido como el complejo de membrana externa, que está formado por 2 proteínas, conocidas como PIL-K y PIL-F. PIL-K le forma un anillo en la membrana externa, formado por 12 subunidades de esta proteína, constituyendo una especie de puerta de entrada y de salida durante los procesos de extensión y retracción del pilus. El segundo subcomplejo sería ya en sí el filamento que es formado, o pilus, ¿no? El filamento en sí, él es formado por una proteína conocida como pilina, en este caso es llamada PIL-A. Este filamento es formado por varias subunidades, por miles de subunidades de esta proteína conocida como PIL-A. Además de PIL-A, existen otras pilinas en menor número que son importantes durante el inicio de la formación del filamento, y también participan en algunos casos en reconocer ciertos sustratos o hospederos, haciendo el pilus un poco más específico, ¿no? El tercer complejo es el complejo de membrana interna, o también conocida como plataforma de montaje. Este complejo de membrana interna, él está formado por 5 proteínas, las cuales son conocidas como PIL-M, aquí en amarillo, PIL-N en naranja, PIL-O en rosado, y PIL-P en color rojo. Entonces, esas 5 proteínas forman este complejo de membrana interna, y todas ellas, con excepción de PIL-M, que es esta aquí en amarillo, todas son proteínas integrales de membrana, y PIL-M es una proteína citoplasmática. Oh, estaba olvidando también mencionar a PIL-C, que también hace parte de ese complejo de membrana interna.
Este complejo aquí de membrana interna es el principal responsable por facilitar la polimerización y despolimerización del pilus. El cuarto subcomplejo, que es el complejo motor del sistema, como ustedes saben, todo sistema biológico requiere de energía para trabajar, ¿no? En este caso, el filamento, que es el pilus tipo 4, que es un filamento que polimeriza y despolimeriza constantemente, va a requerir de mucha energía. Entonces, los motores que fornecen, los motores responsables por facilitar esa energía, son conocidas como proteínas PIL-B y PIL-T. Entonces, estas proteínas PIL-B y PIL-T son dos ATPasas, ¿no? Cada una de ellas forma complejos hexaméricos, y en el caso de PIL-B, ella es responsable por la polimerización del pilus, y en el caso de PIL-T, ella es responsable por la retracción o la despolimerización del pilus. Los mecanismos de cómo las ATPasas intercambian, cuándo tiene que actuar una y cuándo tiene que entrar la otra para poder trabajar en forma sincronizada, aún no están bien comprendidos, aún necesitas seguir estudiando estos sistemas para poder entender cómo es regulado esta sincronización de estos motores, cómo ellos trabajan. Entonces, esos cuatro subcomplejos que les acabo de mencionar, ellos son conservados en todas las bacterias que presentan pilus tipo 4. ¿Ya? Son altamente conservados, y la falta de alguno de estos componentes hace que el sistema no funcione, no trabaje. ¿Okay? Nosotros podemos mencionar un quinto complejo que hace parte de este sistema, pero este quinto sistema, que son los mecanismos regulatorios del pilus tipo 4, varía para cada tipo de bacteria. Entonces, cada bacteria, si uno va y estudia el pilus tipo 4, va a encontrar que cada una tiene señales diferentes, proteínas diferentes, y eso va a depender del estilo de vida de las bacterias, o dónde que ellas se encuentran en aquel momento, ¿no? Bueno, con los recientes avances de la microscopía electrónica, especialmente de la criomicroscopía electrónica y la criotomografía electrónica, ha permitido visualizar in situ la maquinaria del pilus tipo 4 en células de Myxococcus santos. Entonces, fue un trabajo que fue publicado hace 5 años atrás en la revista Science, en donde los investigadores utilizaron células de Myxococcus congeladas para poder visualizar in situ la maquinaria del pilus tipo 4. Entonces, ellos consiguieron observar que el pilus tipo 4 en estas células son ubicadas en los polos, ¿no? Aquí vemos estructuras, filamentos que están saliendo de la bacteria, ¿no? Ellos ya identifican estos filamentos como estructuras que corresponden al pilus tipo 4. Ellos aíslan imágenes de esas estructuras y consiguen identificar cuáles son los componentes que hacen parte de este sistema. Y ellos hasta consiguen identificar un sistema que presenta pilus, que sería durante el proceso de polimerización, y estructuras donde no presentan pilus, donde ellos proponen que sería un sistema donde ha ocurrido ya la despolimerización del pilus tipo 4. En esta parte aquí podemos ver ya el modelo que ellos presentan sobre el pilus tipo 4, donde se puede observar aquí la membrana externa formada por PIL-Q y PIL-F. Aquí en la membrana interna, donde se puede destacar los otros componentes como PIL-P, PIL-O, PIL-N. Y aquí en morado podemos ver que ellos proponen que este es un anillo que corresponde a una proteína PIL-M. Entonces, ese es el modelo que ellos presentan basado en la visualización directa de la maquinaria del pilus tipo 4 usando una técnica de criotomografía. Infelizmente, la resolución de esta técnica no es tan
tan buena, por decirlo de alguna forma, no es como cristalografía o que te permite ver a nivel de una resolución de Armstrong, ¿no? Aquí está a nivel de nanómetros, entonces no permite aún saber exactamente las interacciones atómicas que suceden en cada proteína que forma parte del pilus tipo 4, ¿no? De la maquinaria del pilus tipo 4. Aquí simplemente mostrando una lista de bacterias que tienen pilus tipo 4, ¿no? Podemos ver que este sistema está distribuido en diferentes grupos bacterianos, empezando por beta-gamma protobacterias, como por ejemplo Neisseria, que es una imagen que les mostré anteriormente, en bacterias como Ralstonia, que es un fitopatógeno, en gamma proteobacterias, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, que es el sistema bastante estudiado, ¿no? Otras bacterias como Vibrio y Xanthomonas también hacen parte de este grupo. De gamma, delta proteobacterias, como por ejemplo Geobacter, Myxococcus, que es el organismo que le mencioné en el slide anterior. También se puede observar en cianobacterias, que para mí es uno de los sistemas más interesantes de estudiar, porque el virus tipo 4 es usado para la bacteria C desplazar en dirección de la luz, ¿no? Bacterias también como, por ejemplo, Thermophilus, acidobacterias, y del grupo de Firmicutes, ¿no? Bacterias gram positivas como Clostridium y Streptococcus, que también presentan pilus tipo 4. Algunos otros organismos también se han identificado, como el ejemplo de bacterias, diferentes tipos de enterobacterias, por ejemplo. También se ha observado la presencia de un tipo especial de pilus tipo 4, que es conocido como pilus tipo 4 tipo B, ¿no? Algunas especies, como por ejemplo Vibrio, pueden poseer de 2 hasta 3 tipos diferentes de pilus tipo 4, y cada una con una función específica, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros, o qué sabemos sobre la función del pilus tipo 4 en Xanthomonas? ¿No? Entonces, sabemos que el pilus tipo 4 en Xanthomonas citri específicamente, él está envolvido en la formación de biofilm. Aquí en esta figura, en la parte superior, donde podemos ver una célula salvaje o wild type de Xanthomonas citri que está formando biofilm, que forma una capa homogénea de bacterias, ¿no? Y cuando nosotros eliminamos o hacemos knockout de algunos de los componentes del sistema del pilus tipo 4, como por ejemplo PIL-B, que mencioné que era la ATPasa responsable por la polimerización, o PIL-A, que es la pilina que forma el pilus, o algunos otros genes responsables por la biosíntesis. Cuando deletamos cualquiera de esos genes, nosotros vemos que hay una atenuación bastante significativa en la formación de biofilm. Y ahora, cuando complementamos esas bacterias con los genes que les hemos eliminado, le colocamos nuevamente el gen que codifica para estas proteínas, vemos que el fenótipo o la formación de biofilm es restaurado a niveles similares a lo que se observa para una bacteria salvaje. En Xanthomonas también el pilus tipo 4 está envolvido en la motilidad tipo twishing sobre superficies. Aquí podemos ver una imagen de microscopía donde podemos observar que bacterias de Xanthomonas se las están desplazando, ya sea solas o en pequeños grupos, ¿no? O formando pequeños grupos, ¿no? Desplazándose, alejándose de la colonia, ¿no? Ese es un tipo característico para motilidad tipo twishing.
Ahora, ¿cuál es la motilidad en bacterias que son mutantes para el virus tipo 4, que no son capaces de producir virus tipo 4? Vemos que ese tipo de motilidad es bien diferente comparado a lo que se observa para una célula salvaje o wild type, ¿no? Donde vemos que las bacterias siempre están más juntas en el borde de la colonia que está en crecimiento, a diferencia de lo que se observa en una wild type, donde vemos bacterias aisladas o pequeños grupos alejándose de la colonia principal, ¿no? El virus tipo 4 también es, en Xanthomonas también actúa como un receptor de bacteriófagos. En este caso es un receptor para este bacteriófago conocido como CHAC-M411, que es un bacteriófago que fue aislado de tierras de cultivo. Entonces nosotros hemos observado que ese bacteriófago tiene una característica de un grupo de bacterias de un grupo de fagos, perdón, conocida como podobirus, que tienen una cabeza grande de más o menos unos 60 nanómetros y un pequeño pie o cola de aproximadamente unos 20 nanómetros. Entonces, cuando nosotros mezclamos la bacteria que está produciendo pilus con el bacteriófago, podemos observar que los fagos se ligan al filamento, se unen al filamento del pilus tipo 4. Y cuando esos filamentos son retraídos, ellos llevan que el fago ya entre en contacto con la bacteria, probablemente ya haciendo que el fago inyecte su DNA dentro de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí ya no podemos observar filamentos virus tipo 4 en el polo de la bacteria, ¿no? Lo que nos da la idea de pensar que hubo un proceso de retracción o despolimerización del virus y permitiendo que el fago entre en contacto con las bacterias, ¿no? Aquí en este lado podemos ver un ensayo para ver infección de fagos en células de Xanthomonas. Donde, ¿qué hacemos? Donde colocamos sobre una placa una cultura, un cultivo de bacterias, y después colocamos una gota de una solución de diferentes diluciones del fago. Entonces, esas placas que vemos transparentes aquí son conocidas como placas de Lysis, y esas placas de Lysis son características de fagos que inducen a la lisis de bacterias, ¿no? Y esas zonas más oscuras son bacterias que no entraron en contacto con este fago. Ahora, cuando nosotros eliminamos o hacemos knockout del gen que hace parte del filamento, del gen PIL-A, esa mutante no es más afectado por el fago. Entonces no forma esas placas de Lysis, haciendo que la bacteria sea resistente a la infección por ese fago. Entonces de esa forma nosotros conseguimos confirmar que la infección de ese fago, CHAC-M411, es dependiente del virus tipo 4. Si tienen alguna pregunta, por favor, puedan hacerla, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo es regulado la biosíntesis del virus tipo 4? Ese es uno de los principales líneas de investigación que tiene mi grupo, que es que le queremos entender cómo se regula la biosíntesis de este virus tipo 4 en Xanthomonas sito. Entonces, existen dos proteínas conocidas como FinX y PIL-Z, que ya vienen siendo estudiadas algunos años atrás, y se sabe que esas dos proteínas son necesarias para regular la biosíntesis del virus tipo 4. Entonces, pero aún no se entiende exactamente cómo es que esas proteínas cuáles son los mecanismos moleculares
por el cual estas proteínas regulan la formación del virus tipo 4. Entonces, se han levantado ya modelos de cómo estarían actuando esas proteínas. Entonces, actualmente se sabe que FinX, él es capaz de interactuar con esta otra proteína conocida como PIL-Z, formando un complejo. ¿Ya? Aquí tenemos la estructura cristalográfica de ese complejo proteico, donde vemos que fue cristalizado solo el dominio EAL de esta proteína, en complejo con la proteína PIL-Z. Él fue cristalizado por una alumna de nuestro grupo en el 2013, y ellos encontraron, además de eso, que esa proteína EAL es capaz de ligar más un otro ligante, conocido como CDGMP, que es un segundo mensajero que está envolvido en la regulación de diferentes procesos bacterianos. Y uno de esos procesos bacterianos, él está envolvido o los niveles de CDGMP dentro de la bacteria regulan o que la bacteria vaya a formar biofilm o que esté en la forma planctónica, ¿no? Los otros dominios, en este caso de FinX, aún no han sido conocidos las estructuras, aún no se sabe exactamente cuál es la función que desempeñan. En el caso del dominio PAS, por ejemplo, se sabe que pertenece a una familia de proteínas que son capaces de reconocer una variedad de moléculas, ¿no? Y el dominio RED es un dominio envolvido en interacción proteína-proteína. Más aún no se sabe, aún nosotros no sabemos con qué proteínas se estaría interactuando. Otro foco que es importante para nosotros entender es cómo PIL-Z estaría interactuando también con PIL-B, con el motor responsable por la polimerización del pilus. Hasta ahora nosotros, o hasta ese momento, cuando comenzamos a estudiar el sistema, no sabíamos de la estructura de esa proteína, que fue el motivo de estudio de mi doctorado, ¿ya? Entonces no sabemos cómo funcionaba ese complejo, cómo era regulado la actividad de esta TPAs a través de esa interacción. Otra cosa de la que estábamos nosotros también interesados es saber si FinX, PIL-Z y PIL-B eran capaces de formar un complejo. Y nosotros intentábamos entender esa formación, ese complejo, y intentar cristalizar esas proteínas. Entonces, eso es uno de los mecanismos que nosotros estamos intentando entender cómo que funciona, cómo es regulado la actividad ATPásica de PIL-B a través de esas interacciones con PIL-Z y con FinX. Otro foco de esta línea de investigación es intentar resolver la estructura de todo el sistema o de toda la maquinaria del virus tipo 4 a través de criomicroscopía electrónica, y es un trabajo que está aún en camino. Entonces, esos tres temas son uno de los principales focos de mi trabajo para poder entender cómo el virus tipo 4 en Xanthomonas está siendo regulado. Nosotros decidimos estudiar esta interacción PIL-Z-PIL-B, ¿no? Para poder entender cómo era regulado el sistema. Entonces, para eso, nosotros decidimos ver si verdaderamente PIL-B y PIL-Z están interactuando entre ellas, y saber cuál parte de la proteína interactúa con la otra proteína. Entonces, nosotros fuimos a analizar, en este caso, PIL-B, por análisis bioinformáticos de la secuencia de la proteína. Nosotros observamos que esta proteína tiene dos dominios principalmente,
al que llamamos dominio N-terminal y un dominio C-terminal. Y a su vez, estos dominios N-terminal y C-terminal están formados por dos subdominios, que fueron denominados como ND0 y ND1 para los dos subdominios N-terminales, y ND2 y el dominio ATP-ácido para el dominio C-terminal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Antes de eso, y en el caso de PIL-C es una proteína pequeña de más o menos unos 117 kilodalton comparada a la de PIL-B, que tiene 578 disculpe, tiene 117 aminoácidos comparados con lo de PIL-B, que tiene 578 aminoácidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros decidimos avaliar primero cuál de los dominios de PIL-B sería importante para interactuar con la proteína PIL-Z. Para eso, nosotros tenemos una tecnología en el laboratorio que fue implementado ya hace muchos años, llamado duplo híbrido en levaduras. Entonces, lo que hacemos es transformar las células de levadura. Estas células de levadura son una célula especial que tiene deficiencia para crecer en ciertos, que ya no consigue crecer en la ausencia de ciertos aminoácidos, ¿sí? Y cuando transformas estas levaduras con los plasmidios que llevan estos clones, tanto de PIL-B o PIL-C, las diferentes construcciones de PIL-B, nosotros podemos observar que solamente las levaduras que presentan el clon PIL-B N-terminal con PIL-C es capaz de crecer en medios que carecen de estos aminoácidos. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos, estas construcciones aquí permiten restaurar las vías metabólicas que la levadura utiliza para poder producir estos aminoácidos que están ausentes en el medio de cultivo. Las otras construcciones de PIL-B que cogen los dominios C-terminales no interactúan con PIL-B, con PIL-Z, porque y esto es debido a que llegamos a esa conclusión debido a la ausencia de crecimiento en estos medios que no tienen estos aminoácidos, ¿no? Esa observación fue validada cuantitativamente por ensayos de beta-galactosidasa, ¿ya? Y podemos observar que las levaduras que tienen esas dos construcciones de la región N-terminal de PIL-B con PIL-C es capaz de tener una alta actividad beta-galactosidasa. Entonces, al saber que el dominio N-terminal de PIL-B es el que interactúa con PIL-Z, nosotros decidimos coexpresar las proteínas o la expresión heteróloga en células de E. coli de esas dos proteínas y conseguimos obtener estos complejos. El primer complejo, donde podemos ver que la región N-terminal de PIL-B y PIL-Z, en este complejo utilizamos una construcción que va desde el aminoácido número 1 hasta el aminoácido 190, y una construcción menor de PIL-B que coge los residuos número 12 hasta el residuo 163, que son residuos que eliminan esas regiones que son predichas para ser flexibles, ¿no? Eso es con finalidad de poder tener más chance de cristalizar las proteínas. Entonces, esos dos complejos fueron purificados por diferentes ensayos, por diferentes técnicas de cromatografía. Inicialmente se empezó con una cromatografía de afinidad, ¿no? Y a esa primera etapa de purificación pasamos después a una segunda etapa de purificación por cromatografía de exclusión molecular, permitiéndonos obtener proteínas bien puras y listas para ensayos de cristalografía. De esas dos construcciones, de esos dos complejos que producimos,
conseguimos cristalizar solo la construcción que tiene un PIL-B menor, que va de la construcción 12 hasta la construcción 163. Podemos ver esa formación de esos cristales. Aquí un padrón de difracción de esos cristales, y conseguimos resolver la estructura de esas proteínas a una resolución de 1.7 Angstrom. Aquí estoy mostrando algunos residuos, ¿no? De este complejo. En amarillo podemos ver lo que corresponde a los residuos de la proteína PIL-B, y en azul los residuos que corresponden a la proteína PIL-Z. Aquí abajo podemos ver lo que se observa en una célula unitaria, ¿no? Podemos ver que tienen dos moléculas del complejo que conseguimos cristalizar, ¿no? Aquí en azul tenemos a PIL-B, en magenta podemos observar a PIL-Z, aquí en amarillo otra copia de PIL-Z, y en verde otra copia de PIL-B. Bueno. Aquí vamos a observar la estructura ya de este complejo, PIL-B, PIL-Z, donde podemos observar que en verde está PIL-B, y podemos ver que claramente PIL-B está, o el dominio N-terminal de PIL-B, posee dos subdominios, conocido como ND0 y ND1, como mencioné anteriormente, y el dominio ND0, él está formado principalmente por 4 hélices alfa, ¿no? 1, 2, 3, 4, y el dominio ND1, que ya es un dominio alfa-beta. Y tenemos aquí también a PIL-Z en amarillo, y podemos ya observar que los contactos entre PIL-B y PIL-Z están principalmente en el dominio ND1, ¿no? Aquí en la parte B podemos observar una imagen de superficie de este complejo. En la parte C ya vamos a mostrar todos los residuos que hacen parte de la interfase de contacto entre las proteínas. ¿Okay? Algo que es interesante destacar es esta región en rojo, que es la región C-terminal de PIL-Z, donde se puede ver que el último residuo de PIL-Z, que es este residuo metionina 117, él entra en un por hidrofóbico, en un núcleo hidrofóbico formado por residuos que provienen tanto de PIL-B, aquí en verde, por ejemplo, fenilalanina 108, fenilalanina 109, leucina 100, isoleucina 134, fenilalanina 77, leucina 72, y también por residuos altamente hidrofóbicos provenientes de PIL-Z, como por ejemplo ese triptofano 69, esa fenilalanina 28. Entonces vemos que ese último residuo de PIL-Z es importante, que probablemente muy importante para la interacción de las proteínas, ¿no? Entonces, después de esa observación, nosotros quisimos ver si realmente esos residuos son importantes. ¿Qué es lo que hicimos? Decidimos mutar esos residuos hacia otros residuos para hacer ensayos de interacción proteína-proteína vía cromatografía de exclusión molecular. Aquí en la parte A podemos ver los ensayos de interacción proteína-proteína de PIL-B N-terminal con una mutante de PIL-Z. En este caso usamos una mutante, tirosina 22, la cual la mutamos para una alanina, que sería esa tirosina aquí, que le está haciendo puentes de hidrógeno con esta arginina. Entonces vemos que en azul podemos ver el perfil de elusión de la proteína PIL-B sola. En rojo podemos ver el perfil de elusión de la proteína, de la mutante de PIL-Z sola. Y en negro podemos ver el perfil de elusión de la mezcla de esas dos proteínas. Y aquí al lado podemos ver un SDS page, que es un gel que nos permite visualizar si las proteínas están eluyendo juntas o no. Entonces nosotros observamos que cuando mezclamos tanto PIL-B con esa mutante,
vemos que PIL-Z y PIL-B están migrando juntas en esta cromatografía. Lo mismo pasa usando esta otra mutante, esa fenilalanina 28, que sería esa fenilalanina aquí. ¿tá? También las proteínas, ellas migran juntas. Entonces, ese resultado nos dice que esas mutantes no afectan la interacción PIL-B, PIL-Z. Pero después fuimos a testar otras mutantes, como por ejemplo esa mutante en triptofano 69, mutando también el último residuo de PIL-Z, que sería esa metionina 117. En este caso la mutamos para una glicina, o simplemente la eliminamos de la proteína, una delta metionina 117. Y usamos una otra mutante que elimina toda esa región C-terminal, que sería esa región aquí en rojo que les mostré. Entonces, eliminando esa región, delta 107, 117, se elimina los residuos que hacen parte de estos números. Entonces, usando estas mutantes, nosotros podemos observar que las proteínas ya no están migrando juntas, ya no están eluyendo juntas. Entonces, eso nos muestra que estas mutaciones, estos residuos, son muy importantes para permitir la interacción proteína-proteína entre PIL-B y PIL-Z. Nosotros también hicimos ensayos funcionales, haciendo ensayos de Twitching Motility y infección de fagos. Entonces, podemos observar aquí en esta primera línea, podemos observar células de xanthomonas salvajes, ¿no? Donde podemos ver que ya son capaces de realizar Twitching Motility y ser infectadas por el fago. Ahora, cuando nosotros eliminamos el gen PIL-Z, entonces esa bacteria ya no realiza más twitching, ¿no? Tiene un borde bien más definido comparado a una xanthomonas salvaje. Y también esa mutante que tiene deletado, que fue nocauteado, o el gen PIL-Z tampoco puede ser infectada por ese fago, es resistente a ese fago. Cuando restauramos la mutación, cuando inserimos el gen de PIL-Z, restaura los fenotipos observados en wild type, pasa a realizar motilidad y pasa a ser infectada por fago. Pero cuando complementamos con esa mutante en metionina 117 para una glicina, o en la delección de esa metionina, la bacteria continúa siendo incapaz de realizar Twitching Motility o ser infectado por los fagos, ¿no? Entonces eso nos dice que esos residuos son altamente importantes para la función de las proteínas, para la interacción de las proteínas y por ende para la biosíntesis del pilus tipo 4. Nosotros también queremos saber un poco más de la dinámica de las interacciones, cómo es que, qué hay detrás de esas interacciones entre el dominio N-terminal de PIL-B y PIL-Z, ¿no? Aquí podemos observar un gráfico en cartoon del dominio N-terminal de PIL-B, ¿no? Donde mostramos ya un poco más claro los subdominios que hacen parte la región del dominio N-terminal de PIL-B, ND0 y ND1, ¿no? ¿No? Y hicimos ensayos de resonancia magnética nuclear, que son ensayos que nos permiten saber un poco o entender un poco la dinámica que las proteínas presentan, ¿no? Entonces, este es un espectro de resonancia magnética nuclear, donde podemos observar que la proteína PIL-B N-terminal, ella posee un espectro de RMN característico para una proteína que es desestructurada o parcialmente desestructurada, ¿ok? Pero cuando la proteína entra en contacto con... antes de continuar, ¿y por qué tiene un espectro característico para una proteína desestructurada? Ya hay varios estudios que han mostrado que proteínas que son parcialmente desordenadas o desestructuradas caen en esta región de hidrógeno entre 8.5 y 8. Entonces, esta región es característica para proteínas que son parcialmente desordenadas.
Entonces, cuando nosotros adicionamos a la proteína PIL-Z para formar el complejo PIL-B, PIL-Z, nosotros observamos que el espectro para PIL-B se espalha, ya no están todos agrupados como se observa aquí. Entonces vemos ya picos, señales dispersas alrededor de todo este espectro, lo que ya nos da indicios que PIL-Z es capaz de inducir a un folding de la proteína y por ende a la estabilidad de la proteína. Y aquí en la parte D es una comparación de los dos espectros en A y en C, una superposición de esos dos espectros para compararlo, ¿no? En la parte B es un experimento simple donde nosotros adquirimos espectros para PIL-B, solo que disminuimos la temperatura, porque cuando tú bajas la temperatura, disminuyes un poco la dinámica de la proteína, y podemos ver un poco más ya definidos las señales para los residuos que forman parte de la proteína, pero aún ellos caen en esa región entre 8.5 y 8 en la dimensión de hidrógeno. Bueno, haciendo un análisis un poco más detallado del dominio N-terminal de PIL-B, hemos podido observar que PIL-B tiene residuos altamente conservados, el dominio N-terminal de PIL-B tiene residuos altamente conservados. Aquí podemos ver una gráfica, mientras más nos muestra el grado de conservación de cada uno de los residuos de PIL-B. Mientras mayor es el tamaño de la letra, significa que ese residuo es más conservado. Entonces podemos ver que la proteína tiene varios residuos que son altamente conservados y además de eso posee una región que va entre los residuos 155 hasta 190, que es rico en aspartatos, ¿no? Y también es una región predicha para ser desestructurada. Aquí en la parte B, C y D podemos ya observar el grado de conservación de cada uno de los residuos de PIL-B. Entonces aquí en la parte B estamos mirando hacia la interfase de interacción con PIL-Z, podemos ver que mientras más rojo o guinda sea el color, indica que la estructura es más conservada, y mientras más azul, indica que el residuo es menos conservado. Entonces, en esta región en la que observamos la interfase de interacción con PIL-Z, vemos que hay varios residuos que son altamente conservados, como por ejemplo esa arginina 103, esa glicina 104, leucina 134, leucina 171, que son residuos altamente conservados en esa interfase de interacción. Haciendo un giro de la estructura de PIL-B en 120 grados, podemos ver que existe una segunda área altamente conservada en PIL-Z. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué función tiene esa región? ¿Por qué esa región es altamente conservada en la región N-terminal de PIL-B? Entonces, basado en modelos de estructuras cristalográficas y de otros sistemas relacionados al virus tipo 4, nosotros hemos encontrado que esta región, esta segunda región altamente conservada en PIL-B, podría estar relacionado con la interacción de una otra proteína que también hace parte del sistema del virus tipo 4, conocida como PIL-M, ¿no? Entonces tenemos una área, el dominio, una región conservada que es importante para la interacción con PIL-Z, y una segunda área que es conservada, importante para la interacción con una otra proteína conocida como PIL-M, ¿no? Hay una tercera área de PIL-B, perdón, que es mucho menos conservada, como se puede observar aquí. Entonces, esta área probablemente no estaría participando de ningún mecanismo de interacción con alguna otra proteína. Ahora,
Nosotros ya observamos sobre la interacción de PIL-B y PIL-Z. Pero ¿qué pasa ahora con la formación del complejo entre PIL-B, PIL-Z y FIN-X? ¿Cómo estudiar esas interacciones? Entonces nosotros decidimos purificar las proteínas, expresar cada una de ellas por expresión heteróloga. Las purificamos por diferentes ensayos cromatográficos y hicimos ensayos de interacción proteína-proteína por ensayos de exclusión molecular, donde ¿qué es lo que se hace? Se mezclan las proteínas y miras si ellas pueden eluir juntas, ¿no? Aquí en azul podemos ver el perfil de elusión para FIN-X sola, ¿no? Aquí en verde vemos el perfil de elusión para el complejo PIL-B, PIL-Z, ¿no? Y cuando mezclamos esas tres proteínas, vemos que hay un perfil de elusión muy diferente, ¿no? Que correspondería a este perfil, a la formación de este complejo ternario formado por las proteínas PIL-B, PIL-Z y FIN-X. Aquí un gel de SDS-Page, donde nos muestra que verdaderamente las proteínas están eluyendo juntas, ¿no? FIN-X aquí arriba, PIL-B, esta proteína aquí, y la proteína PIL-Z, que es la más pequeña de todas, está aquí abajo, ¿no? Como les mencioné anteriormente, PIL-B es una ATPasa, ¿no? Nosotros evaluamos la actividad ATPásica de PIL-B, del complejo PIL-B, PIL-Z, entonces observamos que PIL-B y PIL-Z tienen actividad enzimática, capaz de degradar ATP, pero en la presencia de FIN-X, esa actividad es triplicado, ¿tá? Entonces eso ya nos demuestra que, o nos da ya indicativos más fuertes de que FIN-X estaría interactuando con PIL-B y PIL-Z, y de esta forma también está estimulando la actividad enzimática de esta enzima. Para validar eso también intentamos con mutaciones en PIL-B, mutaciones específicas en los sitios activos de la proteína, y vemos que esa proteína, esa mutante de PIL-B no tiene actividad enzimática, y la presencia de FIN-X no afecta ese efecto de la proteína. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que verdaderamente FIN-X está interactuando con PIL-B, y esa interacción facilita o aumenta la actividad enzimática de la enzima. Aquí tenemos un modelo de la estructura o cómo se estaría formando ese complejo entre PIL-B y PIL-Z. Aquí en verde observamos a PIL-B, aquí en amarillo y naranja tenemos copias de PIL-Z, y en azul tenemos la interacción de FIN-X. Aquí solamente para mostrar los residuos que están siendo parte de esa interfaz, interacción entre PIL-Z y FIN-X, ¿no? Donde vemos varios residuos que son también altamente conservados y hidrofóbicos, como por ejemplo esa isoleucina 10, esa fenilalanina 49 y esa leucina 51, ¿no? Que son residuos altamente conservados en PIL-Z. También realizamos ensayos de microscopía de transmisión electrónica para validar la formación de ese complejo PIL-B, PIL-Z, y podemos observar estructuras que serían indicativos de la formación hexamérica de PIL-B, PIL-Z, ¿no? Más aún nos muestra que más podemos ver partículas de diferentes tamaños, lo que nos indica una muestra muy heterogénea, y ainda precisa ser refinado o mejorar esa purificación para poder obtener unas partículas mucho mejores, para poder resolver la estructura por microscopía electrónica de ese complejo. Bueno, aquí simplemente algunas imágenes para mostrar las partículas que estamos siendo observadas aquí, ¿no? El tamaño de esas partículas varía entre 120 angstrom a 110 angstrom, que es más o menos lo esperado para una molécula hexamérica de la ATPasa del sistema del virus tipo 4.
Otra cosa que nos queríamos realizar durante mi trabajo era saber cuál es la localización subcelular de las proteínas PIL-B, PIL-Z y FIN-X, PIL-Z y PIL-B en santomonas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue marcar o fusionar una proteína fluorescente, en este caso GFP, en las regiones N-terminales de las proteínas. Ahí podemos observar que las señales en verde se observan en los polos de la bacteria, es indicativo de la presencia de FIN-X en la parte A, en esta parte. Entonces, FIN-X se está localizando en los polos de la bacteria. En el caso de PIL-Z también hicimos lo mismo, fusionamos en la región N-terminal la proteína verde fluorescente, GFP, y también observamos que fosis de fluorescencia en los polos de las bacterias. En el caso de PIL-B también fue similar, hicimos esa fusión de esa proteína verde fluorescente en PIL-B, y también podemos observar que las bacterias tienen esos señales verdes, esos fosis verdes en los polos de la bacteria. Y cuando eliminamos o cuando hacemos knockout de los genes que hacen parte del virus tipo 4, como PIL-Z y PIL-B, nos perdemos ya significativamente la localización polar de la proteína FIN-X. También en el caso de PIL-Z, también cuando deletamos el gen PIL-B y FIN-X, también vemos pérdida de la localización de PIL-Z, y similar a lo que observado anterior, también para PIL-B, ¿no? La deleción de PIL-Z y FIN-X, vemos pérdida de la localización de la proteína. Entonces, eso nos indica que las proteínas in vivo verdaderamente estarían formando un complejo, y que ese complejo es importante para la función del sistema. Aquí en la parte B, simplemente una muestra de la intensidad de fluorescencia a lo largo de las bacterias, ¿no? Donde se observa que la intensidad de fluorescencia es principalmente en uno de los polos de la bacteria, ¿no? Como se puede observar aquí. Aquí un video de bacterias de Xanthomonas expresando el gen de FIN-X fusionado con la proteína verde fluorescente, donde vemos que las bacterias están haciendo twitching, y la fluorescencia de PIL-B, la fluorescencia o la señal de fluorescencia para FIN-X está siempre en el polo de la bacteria que está liderando la motilidad twitching, ¿no? Como se puede observar en estas figuras. Aquí otro video de células de Xanthomonas, también expresando el gen de PIL-Z fusionado con GFP, y también observamos bacterias que están haciendo twitching, y todas ellas mostrando una fluorescencia en los polos, en el polo bacteriano que está liderando la motilidad, ¿no? Solo en uno de ellos, ¿no? Aquí mirando para PIL-B, ¿no? Que también tiene fusionado la proteína verde fluorescente, y podemos también observar lo mismo, que la proteína florece siempre en los polos de la bacteria y siempre en el polo que está liderando la dirección de la motilidad. Entonces nosotros queríamos saber si las proteínas son capaces de colocalizar, si localizan al mismo tiempo en la bacteria. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Ya teníamos bacterias de Xanthomonas que expresaban esa fusión de PIL-Z con GFP, y lo que hicimos fue colocar otra proteína de otro color, en este caso una proteína N-Cherry que da una señal roja fusionada a FIN-X. Entonces, ¿qué observamos? Que bacterias tienen señal para PIL-Z en uno de los polos, también se observa señal para para N-Cherry en el caso de FIN-X, ¿no? Y cuando hacemos una superposición de esas dos imágenes, podemos observar ya señales de color amarillo que indican que las proteínas o las señales se están superponiendo, y que es probablemente que
ambas proteínas, tanto PIL-B como PIL-Z, se están localizando en aquel momento en ese polo de la bacteria. Lo mismo hicimos aquí para PIL-B y FIN-X, ¿no? Podemos ver señales para PIL-B, vemos señales para FIN-X, y el merge, o la superposición de esas dos imágenes, podemos ver la aparición de señales de color amarillo que indican que la superposición de las proteínas PIL-B y PIL-Z, ¿no? Aquí simplemente una forma cuantitativa de mostrar lo que se observa aquí, donde podemos observar que casi el 50% de las células observadas presentan colocalización para ambas proteínas, ¿no? para PIL-B y para FIN-X, disculpe, para PIL-Z y FIN-X, y aquí casi el 40%, el 30%, 40% de las células también presenta colocalización para PIL-B y FIN-X. Entonces eso nos indica que las proteínas verdaderamente están colocalizando en el polo de la bacteria, y de esta forma ellos estarían regulando la formación del filamento del virus tipo 4. Aquí vamos a ver un poco ya más detallado la formación de las señales o de los fósiles para GFP. Entonces se puede observar, por ejemplo, la aparición y desaparición de las señales para las proteínas, ¿no? Por ejemplo, aquí ve que está presente, aquí desaparece y vuelve a aparecer nuevamente. Entonces nos muestra que hay una alta dinámica entre esas proteínas. Lo mismo sucede aquí para PIL-Z. Por ejemplo, aquí él no tiene nada y de repente, después de un momento aparece y desaparece nuevamente. Lo mismo sucede para PIL-B, donde podemos ver que desaparecen las señales para las proteínas fluorescentes. Entonces eso nos indica ya que hay una alta dinámica de las proteínas, están totalmente, ellas pueden llegar al polo, formar ese complejo, dar la señal durante el proceso de polimerización, y cuando ocurre despolimerización del virus, se desarma ese complejo y se pierde esa señal. Infelizmente, el microscopio que nosotros usamos aquí no es tan rápido como para poder captar las señales en segundos. Entonces nosotros aún, estos ensayos aún están en las etapas iniciales, para poder llegar a para ver si eso realmente está sucediendo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un modelo en el cual, durante el proceso de polimerización o extensión del pilus, podemos ver que FIN-X, PIL-Z y PIL-B se localizan en el polo, favoreciendo la polimerización del pilus. Una vez que el pilus se ha extendido, se adquiere en la superficie, cuando llega durante la etapa de retracción, el complejo se desmonta, dando la entrada a una otra proteína, a la otra TPasa, PIL-T, y eso es lo que sería que nosotros tengamos pérdida de señal de la fluorescencia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es un proceso aparentemente altamente dinámico entre los mecanismos de extensión y polimerización que suceden en Xanthomonas durante el proceso de formación del virus tipo 4. Bueno, ya solamente como agradecimiento, siempre al agradecer al líder del grupo, ¿no? El profesor Dr. Chuck Farag, que él siempre estaba contribuyendo en los trabajos e incentivándonos a continuar siempre adelante, la profesora Cristiani Guso, el doctor William Sennens, que ayudó mucho en la parte de microscopías, el doctor Germán Donger, que fue uno de los que viene trabajando fuertemente en la parte de pilus tipo 4 en Xanthomonas, y el doctor Germán Esbro, que contribuye mucho en la parte de investigación, ¿no? Las agencias que dan el dinero para nosotros poder hacer los experimentos, NPQ, CAPES y FAPES, que son quien pagan nuestras becas de estudio, ¿no? Y aquí una imagen de la entrada del Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, gracias por la atención.
Muchas gracias, Edgar. Dejamos abierta la parte de preguntas. Los interesados pueden formularla directamente a Edgar levantando la mano o formulándolas por el chat, como ya les había solicitado antes de que concluya la charla. Bueno, en realidad es impresionante los avances que has tenido, Edgar, porque conozco de tu trabajo desde que empezaste en el instituto, cuando empezaste incluso a postular para el doctorado, y me he quedado realmente muy contento de que un egresado de la Pedro Ruiz Gallo esté en ese nivel de investigación, y lógico, con todo el equipo que estás ahora integrando, ¿no? Siempre muy productivos. Yo solamente tenía una pequeña inquietud que siempre, bueno, cuando yo era estudiante y vi estos primeros trabajos hace como casi 40 años, era de qué depende una buena imagen, una buena instantánea de microscopía electrónica para una estructura supramolecular, ¿no? En el hexámero, trímero, o tetrámero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va, qué es lo que es determinante para que eso se obtenga una buena imagen para estudiar, ¿no? Sí. Tú me estás hablando, pero disculpa, no sé si llegué te entendí bien. ¿Muestras para microscopía de fluorescencia o otro tipo de o microscopía? Cuando mostraste el examen, incluso extrapolaste algunas medidas. Ah, sí, sí, ya, sí, es aquí, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, la microscopía, actualmente, creo que ya tal vez han escuchado a los otros chicos hablando. Actualmente se viene un boom estamos en el boom de las estructuras resolvidas por criomicroscopía electrónica, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos, de cierta forma, se puede decir, la suerte de contar con un microscopio, ¿no? Para hacer ese tipo de experimentos, porque ya que infelizmente no es una técnica barata. Entonces, para preparar ese tipo de muestras, primeramente es optimizar la bioquímica de tus muestras en sí. Cómo tú consigues purificar las proteínas de tal forma que ella se muestre lo más estable posible, ¿no? Va a depender mucho también del sistema que estás trabajando, porque si el sistema es muy dinámico, tú vas a tener partículas que son muy heterogéneas. Entonces, al ser heterogéneas, no te va a ayudar mucho a tener una buena resolución por microscopía electrónica. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros conseguimos purificar la proteína, conseguimos obtener estos complejos, más infelizmente nosotros cuando miramos las muestras en el microscopio, vemos que nuestras muestras son muy heterogéneas, por ejemplo. Ves muestras que son de diferentes tamaños o agregados proteicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las personas? Aún tienen que optimizar tienes que estabilizar la formación de esos complejos para que no sea tan heterogénea tu muestra. Entonces aún tenemos que ir y testar diferentes tampones, tal vez ligantes que puedan estabilizar, hacer técnicas como por ejemplo cross-linking para intentar fixar a un estado conformacional las proteínas. Si nosotros conseguimos hacer eso, obtener una muestra bien homogénea, sería totalmente fácil ya hacer una muestra con la finalidad de resolver la estructura por criomicroscopía electrónica.
Ok, comprendo, Edgar. Muy bien. También me pareció impresionante la dinámica del FRED para mostrar la ubicación de las proteínas en los polos de las bacterias, ¿no? Mucho más en movimiento. Impresionante las Sí, imágenes. sí, y como le mencioné, la verdad, nosotros al principio es un poco complicado cuando no conoces cómo funciona el sistema. Entonces nosotros tuvimos que testar varios mecanismos para poder visualizar la formación de esas fluorescencias. Por ejemplo, en el caso de Santomonas, a diferencia, por ejemplo, de Pseudomonas, Santomonas solamente hace twitching en un medio específico. Si nosotros lo adicionamos en cualquier otro medio, la bacteria no quiere hacer twitching y no ves localización. Entonces, hasta encontrar la condición exacta nos llevó un buen tiempo, ¿no? Entonces, ahí fue donde, después de encontrar esa condición donde la bacteria es capaz de hacer twitching, ahí nosotros conseguimos fusionar esas proteínas y vuelta. Cuando tú haces esas fusiones con GFP, por ejemplo, dependiendo dónde coloques en cuál lugar de la proteína tú coloques esta GFP, puede terminar afectando la función de la proteína. Entonces ahí es una cosa de prueba y error, ¿no? Ir probando a ver si funciona o no funciona. Y estos experimentos donde nosotros hicimos, estos videos donde nosotros observamos la motilidad twitching de la bacteria, también fue un desafío poder hacerlo porque tienes que regular la dosis de excitación que usabas para no terminar matando a las bacterias. Entonces fue también un prueba y error hasta encontrar la condición exacta, la intensidad de luz, el tiempo en que nosotros debemos adquirir cada imagen para no terminar matando las bacterias, ¿no? Muy bien, si no habiendo más preguntas, una vez más, a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y en especial del decano de la facultad, profesor Jorge Chanamé, un agradecimiento, un abrazo a la distancia a nuestro amigo, colega, ex alumno de la Pedro, y felicitaciones una vez más por dedicarte a esta parte de la ciencia, Edgar, y desearte como siempre todos los éxitos y que Dios siempre te bendiga. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pedro, y gracias a ustedes por la atención. Un abrazo.